Bueno, en este video vamos a ver una introducción al concepto de ecuación, ¿sí? ¿Qué es una ecuación? ¿Cómo se resuelve? O empezar a ver cómo se resuelven, qué tipos de ecuaciones existen, ¿sí? Como vamos a ver acá en un cuadro, vamos a ver distintos tipos de ecuaciones, qué es el conjunto solución y demás. Es decir, algunas características elementales que tenemos que empezar a manejar con el concepto de función o ecuación. También cuando veamos funciones van a aparecer más ecuaciones y de hecho se relacionan el concepto de función con el concepto de ecuación, ¿sí? Hallar los puntos donde una función corta o interseca al eje X o al eje Y, esos conceptos están relacionados con el concepto de ecuación. El concepto de ecuación podríamos decir que es un concepto que atraviesa a casi toda la matemática, porque las ecuaciones aparecen en todos lados cuando trabajamos con matemática, o en la mayoría de los campos de la matemática siempre va a aparecer alguna ecuación, ¿sí? para resolver. Bueno, entonces, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad, una ecuación es una igualdad que se verifica para ciertos elementos o para ciertos números de un conjunto. Es decir, repito, una ecuación es una igualdad que se verifica para ciertos elementos de un conjunto. Ese conjunto por lo general es el conjunto universal y nosotros por lo general vamos a estar trabajando con los reales. Nuestro conjunto universal siempre, nuestro conjunto de referencia, van a ser los reales. A la hora de trabajar con ecuaciones, existen ecuaciones de una variable, que es la que nosotros vamos a trabajar de acá a fin de año, pero también existen ecuaciones en varias variables. Como hay ecuaciones en una variable, también existen ecuaciones en varias variables. Eso nosotros no lo vamos a trabajar. Pero por ejemplo, ustedes ya mínimamente conocen algunas ecuaciones en varias variables cuando resuelven un sistema de ecuaciones, justamente. ¿Sí? Un sistema con X y con Y. Allá, porque son dos ecuaciones por lo general, ¿sí? Por eso un sistema de ecuaciones, ahí son ecuaciones en dos variables, con X y con Y, donde hay métodos para resolver sistemas de ecuaciones, pero no es esto. Acá vamos a trabajar con ecuaciones de una variable, que por lo general se suele utilizar la letra X, universalmente la X representa incógnita, ¿sí? Pero no tiene que por qué ser la X, puede ser la X como puede ser cualquier letra que me represente a la variable o incógnita. Repito, no tiene que por qué ser siempre la X, puede ser cualquier letra. De hecho, por ejemplo, si estamos trabajando con un problema físico y quiero hallar un tiempo, la variable ahí va a ser la letra T. Si quiero hallar una distancia, y bueno, usaremos la letra X para distancia o la letra D de distancia. Si quiero hallar una velocidad, usaremos la B corta. Si quiero hallar un precio, usaremos la letra P. ¿Sí? Entonces, como ven, dependerá de lo que yo quiera resolver, ¿sí? La letra que utilice como variable o incógnita. Pero como decíamos, en general uno utiliza la variable X, pero no tiene que por qué ser la X. Entonces, primero, clasificación de ecuaciones, ¿sí? Dentro de las ecuaciones tenemos dos tipos. Estamos hablando de ecuaciones de una variable, ¿no? Para ecuaciones de varias variables también esta clasificación sirve, pero como nosotros no vamos a trabajar ese tipo de ecuaciones, decíamos, dentro de las ecuaciones tenemos las algebraicas y las trascendentes. ¿Qué son las ecuaciones algebraicas? Las ecuaciones algebraicas son aquellas ecuaciones, ¿sí?, donde involucra operaciones elementales, operaciones matemáticas elementales. Cuando hablo de operaciones matemáticas elementales, ¿a qué me refiero? Y me refiero suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Me refiero a esas 6 operaciones elementales, ¿sí? Por eso se las llaman algebraicas. Las trascendentes, ¿cuáles van a ser? Trascendentes o no algebraicas. Son justamente aquellas ecuaciones que no se pueden, ¿sí?, expresar o que no se pueden escribir usando alguna de estas 6 operaciones elementales, ¿sí? Justamente. No se pueden escribir, no se pueden reducir a estas 6 operaciones elementales. Ya después vamos a ver algunos ejemplos, no lo vamos a resolver por ahora, eso será más a fin de año.
Algunos de ustedes en la escuela secundaria seguramente algunas de estas las habrán visto, otros no, así que no se preocupen, ¿sí? Simplemente ahora es a modo de clasificación, nada más. Bueno, decíamos entonces, dentro de las ecuaciones tenemos las algebraicas, que son aquellas que se pueden expresar a partir de operaciones matemáticas elementales, y las trascendentes, que son aquellas que no se pueden expresar a partir de operaciones matemáticas elementales. Dentro de las algebraicas, a su vez, se clasifican en tres tipos. Tenemos las ecuaciones algebraicas enteras, o también llamadas polinómicas, porque justamente se van a representar a partir de un polinomio, ¿sí? Va a ser un polinomio, por lo general los polinomios uno lo representa con la letra P mayúscula y entre paréntesis pone la o las variables que intervienen en el polinomio. En este caso, como dijimos, estamos trabajando con una sola variable. Genéricamente, ¿cómo se las suele escribir a las ecuaciones algebraicas enteras? Y bueno, como P de X igual a 0, donde P de X es un polinomio, ¿sí? Ustedes seguramente han visto en la escuela secundaria polinomios, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? 2x al cuadrado más 3x menos 5 igual a 1. Como ven, ahí tenemos un ejemplo de una ecuación algebraica entera o también llamada polinómica. Claro, ustedes estarán pensando, pero la forma genérica es p de x igual 0 y acá no está igualada a 0. Bueno, pero no importa, porque por ejemplo, este 1 lo mandamos para el otro lado y me va a quedar igualado a 0. Me va a quedar igualado a 0. Eso de lo mandamos para el otro lado, a mí no me gusta utilizar ese tipo de lenguaje, ¿sí? Ya lo vamos a aclarar ahora en un rato. Por ahora lo voy a utilizar porque también sé que ustedes en la escuela secundaria lo han usado y es como que se los han grabado a fuego, ¿no? En la cabeza eso de que paso sumando, paso restando, lo mando para el otro lado. Y de hecho hay algunos autores que también hasta lo dicen. Pero estrictamente no es así. O hay un porqué. En el caso de que si algo está sumando, ¿por qué pasa restando? O si algo está multiplicando, ¿por qué pasa dividiendo? Digo, hay un motivo para eso. Bueno, entonces, tenemos las ecuaciones algebraicas enteras, que son polinómicas, ¿sí? Que tienen esta forma. Esta, por ejemplo, es una ecuación cuadrática. Cuadrática porque justamente es un polinomio donde el grado del polinomio, acuérdense, es el exponente más alto al cual aparece elevada la variable, que en este caso es la x. Como el exponente más alto es 2, por eso que se trata de una ecuación cuadrática, ¿sí? Todas las polinómicas van a ser ecuaciones algebraicas enteras. Después tenemos las ecuaciones algebraicas fraccionarias. La palabra lo dice, fraccionarias. Genéricamente se las escribe como un cociente de polinomios, ¿ven? P de x dividido q de x igual 0. Esa sería la forma genérica. Es un cociente de polinomios. Por ejemplo, si acá tenemos la ecuación 2x más 3 sobre 5x al cuadrado igual a 0. Repito, 2x más 3 sobre 5x al cuadrado igual a 0. Esta es una ecuación fraccionaria, una ecuación algebraica fraccionaria, ¿sí? Como vemos, donde tiene un cociente de polinomios. Obviamente que ya después en próximos videos vamos a ir resolviendo o vamos a ir tomando una de cada una, ¿sí? Como para ir teniendo una idea, porque en las fraccionarias hay que tener presente que como es una división de polinomios, bueno, vamos a tener que tener mucho cuidado y ver qué valores no puede tomar el denominador, porque fíjense que al haber una división, acá ya con solo mirar esto ya uno se da cuenta que la x no puede valer 0, porque 0 al cuadrado 0 por 5 0, entonces me quedaría dividiendo por 0. ¿Sí? Está bien que el 0 no es una solución de la ecuación, no importa, pero justamente toda ecuación, como vamos a ver en el próximo video, toda ecuación va a venir acompañada de lo que se llama un dominio de existencia. Es decir, esa ecuación en qué conjunto tiene sentido, esa ecuación en qué conjunto yo la voy a resolver, ¿sí? Que yo sé que ahí adentro va a estar o no la solución, porque aparte, recuerden, como vamos a ver ahora, las ecuaciones no siempre tienen soluciones. Hay muchas ecuaciones que carecen de solución, por ejemplo. Pero bueno, entonces toda ecuación va a venir acompañada de un dominio de existencia. Al hacer una ecuación fraccionaria, el denominador no puede ser 0. Entonces tenemos que averiguar los valores que me harían 0 el denominador para sacarlos. Es decir, esos valores no los voy a poder tener en cuenta porque si yo reemplazase por esos valores en la ecuación, me quedaría en el denominador 0, y 0 no podemos tener. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Como dijimos, toda ecuación va a venir acompañada de un dominio de existencia, que esto lo vamos a ver después en otro video. Después que tenemos ecuaciones algebraicas irracionales, la palabra lo dice, irracionales, en contraposición a las fraccionarias o también llamadas racionales. Las irracionales, ¿cuáles van a ser? Justamente aquellas donde la variable o incógnita aparece bajo el signo de una raíz. Con que una de las variables o incógnitas aparezca bajo el signo de una raíz, ya alcanza para decir que es una ecuación algebraica irracional. Por ejemplo, fíjense, la ecuación x más raíz cúbica de 2x menos 1 igual a 8. Esta, como vemos, es una ecuación algebraica irracional. Está bien que acá la x no está afectada por ninguna raíz, pero esta sí. Esta x está dentro de una raíz cúbica. Por lo tanto, se trata de una ecuación algebraica irracional. Y acá también hay que tener cuidado porque aparecen raíces. Acuérdense que cuando tenemos raíces de índice impar, el radicando, que es todo lo que está dentro de la raíz, puede ser positivo, puede ser negativo, no habría inconvenientes. Pero cuando tenemos ecuaciones o cuando tengamos ecuaciones cuyas raíces son de índice par, se acuerdan que el radicando, todo lo que está dentro de la raíz, necesariamente va a tener que ser mayor o igual a 0. Bueno, eso va a venir justamente dentro de ese dominio de existencia que yo les comentaba recién, ¿sí? Hasta acá tenemos entonces las ecuaciones algebraicas, enteras o polinómicas, fraccionarias o racionales, cociente de polinomios, o irracionales. ¿Sí? Son aquellas que no se expresan con un polinomio, sino que la variable o incógnita aparece bajo el signo de alguna raíz. Bien, esto por un lado. Y por otro lado tenemos las ecuaciones trascendentes, que como dijimos, las ecuaciones trascendentes son aquellas que no se pueden expresar, ¿sí?, con operaciones matemáticas elementales. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. ¿Sí? Dentro de las trascendentes, y bueno, tenemos las trigonométricas, ¿sí? El que haya visto la escuela secundaria de trigonometría por ahí va a tener una idea de lo que le estoy diciendo, y el que no, no se preocupe porque ya lo vamos a ver mucho más adelante, lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos entonces las trigonométricas, ¿sí?, que son aquellas que van a estar expresadas a partir de alguna función trigonométrica. Dentro de las trigonométricas tenemos las circulares y las hiperbólicas. Las circulares, por ejemplo, una ecuación trigonométrica circular es de la forma coseno de 2x, ahí dice coseno, se abrevia cos, C-O-S, pero se pronuncia coseno. ¿Sí? Las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Digo, el que haya visto la escuela secundaria de trigonometría, por ahí va a tener una idea de lo que estoy hablando, y el que no, no se preocupa. Por ahora, ¿sí?, simplemente observa nada más, que las vamos a ver más adelante. Decíamos entonces, tenemos las trigonométricas circulares, como por ejemplo coseno de 2x igual a 1/2. ¿Sí? Más que esto no voy a decir porque no me quiero meter con esto todavía, porque es algo que vamos a ver, como dijimos, más adelante. Y acá vamos a tener las hiperbólicas, que esto seguramente la mayoría, estoy seguro que la mayoría no las vio nunca, salvo aquel alumno que haya pasado por alguna universidad, que haya hecho otra carrera, que haya tenido matemática, que haya tenido análisis, ¿sí?, que posiblemente haya visto las funciones trigonométricas hiperbólicas, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de una ecuación trigonométrica hiperbólica es esta que tenemos acá. SH, ¿qué significa? SH significa seno hiperbólico. SH significa eso, seno hiperbólico. Seno hiperbólico de x igual a 4. Repito, para aquel que no vio nunca trigonométricas y mucho menos hiperbólicas, por ahí ahora pensará que estoy hablando en chino, pero bueno, tranquilos, ¿sí? Simplemente esto como para mostrar que son ecuaciones, estas ecuaciones, como ven, son ecuaciones que no se pueden expresar con operaciones matemáticas elementales. Es decir, se necesitan otras herramientas para poder resolverlas. Dentro de las trascendentes también tenemos las exponenciales. La palabra lo dice. Exponenciales son aquellas ecuaciones donde la variable o incógnita aparece como exponente de una potencia. Por ejemplo, ¿sí?, no sé si lo alcanzan a ver, está escrito en rosa, dice acá 2 elevado a la x más 1 más 2 elevado a la x igual a 4. Repito,
2 elevado a la x más 1 más 2 elevado a la x igual a 4, ¿sí? Estas son las llamadas ecuaciones exponenciales, en este caso. Hay mucho ruido, voy a cerrar la ventana y vuelvo. Esto es lo que sucede cuando uno trabaja en vivo, ¿sí? Y además, como ustedes, como yo, vivimos en nuestras casas y bueno, uno tiene que moverse y uno tiene que trabajar como uno pueda. Bueno, en este caso el ruido viene de afuera. Fui a cerrar la ventana como para minimizar un poco el ruido, así que sepan disculpar las interrupciones. Pero bueno, es la nueva normalidad que estamos transitando, lamentablemente. Sigamos. Entonces, decíamos, tenemos las trascendentes, ¿sí? Exponenciales son aquellas donde la variable o incógnita está expresada en el exponente, como 2 a la x más 1 más 2 a la x igual a 4, que ya también vamos a ver cómo se resuelve. Y después tenemos las trascendentes logarítmicas, que seguramente alguno de la escuela secundaria se acordará de los famosos logaritmos. Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Por ejemplo, logaritmo, esto se lee así, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 de 3x menos 5 igual a 10. Las ecuaciones logarítmicas y las exponenciales están íntimamente relacionadas. De hecho, una es la inversa de la otra. Pero repito, esto lo vamos a ver más adelante en el segundo cuatrimestre cuando empecemos a trabajar con funciones y cuando veamos en su momento las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, ahí van a volver a aparecer estas ecuaciones y ahí en ese momento vamos a ver cómo se resuelven estas ecuaciones. Acá simplemente es para mostrar nada más que tanto las trigonométricas circulares como las hiperbólicas, las exponenciales y las logarítmicas, todas estas, fíjense, que no pueden ser reducidas simplemente a las 6 operaciones matemáticas elementales. También que acá ustedes podrán decir, bueno, pero acá hay una suma, sí, bueno, pero la x aparece como exponente, ¿y cómo hago para despejar la x? Porque una cosa es, por ejemplo, estoy diciendo cualquiera, ¿no? Una cosa es acá arriba, por ejemplo, que supongamos que el menos 5, no, bien digo, esto está escrito ahí, supongamos que el 3x que está sumando lo paso restando, el 3x lo paso restando, pero si acá la x está como exponente no lo puedo pasar para ningún lado. ¿Cómo hago para bajar la x? A eso me refiero. Me refiero que más allá que aparezcan sumas y restas, la ecuación dada, si yo la quisiera reducir y poder resolverla por los métodos tradicionales que usamos para resolverlas de arriba, no se puede. Acá hay que usar otros métodos para poder resolver este tipo de ecuaciones. Bien, entonces decíamos, dentro de las ecuaciones tenemos las algebraicas y las trascendentes. Dentro de las algebraicas, las enteras o polinómicas, las fraccionarias o racionales, las irracionales. Y dentro de las trascendentes, las trigonométricas, que a su vez se clasifican en circulares e hiperbólicas, las exponenciales y las logarítmicas. Esto más o menos es un pequeño cuadro clasificatorio de los distintos tipos de ecuaciones que vamos a ir viendo supuestamente, ¿sí?, durante todo el año o lo que queda del año, y lo que se pretende que ustedes de acá a fin de año, ¿sí?, puedan resolver cualquiera de todas ellas, puedan identificarlas, ¿sí?, y puedan resolver cualquiera de todas estas que ustedes están viendo ahora acá. Porque además son las que después van a aparecer en la escuela secundaria, ¿sí?, o en los programas de las escuelas secundarias. Que después en la escuela secundaria uno no lo vea, eso ya es otra cuestión, pero en los programas de las escuelas secundarias, todas estas ecuaciones, en mayor o menor medida, con mayor o menor nivel, aparecen, ¿sí? Decíamos entonces, toda ecuación, como decíamos, es una igualdad, toda ecuación es una igualdad que se verifica para ciertos valores de la variable x, extraídos de un conjunto, ¿sí? Ahora bien, entonces, toda ecuación va a tener como solución un conjunto, llamado conjunto solución. Es decir, a la hora de resolver una ecuación, toda ecuación presenta lo que se llama un conjunto solución, que por lo general uno lo simboliza con la letra S mayúscula, ¿sí? Y acá puede pasar dos cosas a la hora de resolver una ecuación. Una de ellas es que el conjunto solución sea vacío, que significa que no tenga elementos.
y otra cosa que el conjunto solución sea distinto del vacío, es decir, que va a tener elementos. En el primer caso, si el conjunto solución es vacío, es decir, que no hay solución, significa que la ecuación carece de solución. Se dice entonces, en ese caso, se dice que la ecuación es incompatible. Cuando el conjunto solución es conjunto vacío, es decir, cuando a la hora de resolver una ecuación no hay solución, se dice que esa ecuación es incompatible o que carece de solución. Por ejemplo, primer ejemplo, acá tenemos 2 más x todo al cuadrado igual a menos 1. Acá la solución es el conjunto vacío. ¿Por qué? Pensemos un poquito. Siempre traten de pensar y tratar de llevarlo el pensamiento a la forma más simple, para no complicarse. Acá uno no va a despejar nada. Está bien, ustedes por ahí estarán pensando, o alguno estará pensando, por ahora lo voy a decir, pero ahora en un rato no lo voy a decir más. Los que son recursantes saben a qué me refiero. Decíamos, ustedes estarán pensando, bueno, este cuadrado lo paso como raíz. Supongamos que lo pasase como raíz, ¿sí? Supongamos, este cuadrado, como está elevado al cuadrado, así como está como potencia, lo paso como raíz. ¿Y de este lado qué me quedaría? Me quedaría la raíz cuadrada de menos 1, y la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Pero digo, pensemos un poquito sin hacer eso. Cualquier número que yo tenga acá, positivo o negativo, sumado 2, todo esto puede llegar a ser positivo o negativo, porque no lo sé, ¿sí? Cualquier número que yo ponga acá, si yo le sumo 2, el resultado podría ser positivo o podría ser negativo. Pero no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque como está elevado al cuadrado, ya sabemos de las primeras clases que todo número elevado al cuadrado, o en realidad todo número elevado a potencia de exponente par, siempre es mayor que 0. Todo número elevado a potencia de exponente par, en este caso, toda esta expresión, sea positiva, sea negativa, no me interesa. Como está elevada al cuadrado, va a ser siempre mayor que 0. Es decir, todo esto que ustedes tienen acá es mayor que 0. Y si es mayor que 0, ¿puede ser igual a un número negativo? No, no puede ser igual a un número negativo. Por lo tanto, ¿esto qué es? Absurdo. ¿Qué significa? Que no existe ningún número real que yo pueda poner acá tal que se cumpla esta igualdad. Por lo tanto, la solución es conjunto vacío. Es decir, esta ecuación carece de solución. Es una ecuación incompatible. Carece de solución. ¿Sí? Y fíjense que no resolví nada, no pasé nada. Simplemente pensar un poquito y utilizar lo que uno ya viene trayendo de las clases anteriores y de los apuntes anteriores, ¿no? Entonces, acá tenemos una ecuación incompatible. Por lo tanto, obviamente, el conjunto solución es conjunto vacío. Recuerden que el vacío es como un 0 tachado. También el vacío se le puede poner llave sin nada adentro, ¿sí? Sin nada adentro. Es decir, puede ser, yo lo puedo escribir así, o también puedo escribir esto, ¿ven? Llaves sin nada adentro, ¿sí? Bien, dentro de las ecuaciones compatibles, es decir, cuando el conjunto solución es distinto del vacío, es porque tiene solución. Y acá pasan dos cosas. Dijimos, a esas ecuaciones se las llaman ecuaciones compatibles porque van a tener solución. Pero acá, como decíamos, pueden suceder dos cosas, ¿sí? Como la ecuación va a tener solución, la ecuación puede tener una cantidad finita de soluciones, 1, 2, 3, 40, 1.000.000, o puede tener una cantidad infinita de soluciones. Es decir, cuando una ecuación es compatible, es decir, que tiene solución, tiene una cantidad finita o tiene una cantidad infinita. ¿Sí? Entonces, muchas veces, si la cantidad es infinita, bueno, habrá que ver cómo se la puede escribir, ¿sí? Al ser infinita no voy a poder nombrar todos los elementos porque son infinitos. Entonces, seguramente la solución, el conjunto solución, habrá que escribirlo por comprensión. ¿Se acuerdan que hemos visto en otros videos, cuando trabajamos con conjuntos,
que a los conjuntos se los pueden escribir por extensión, nombrando todos los elementos, o por comprensión, es decir, dando alguna fórmula, alguna relación, algo que me relacione justamente los elementos del conjunto, es decir, alguna propiedad, alguna característica que cumplen los elementos de ese conjunto, y eso está dado por comprensión. Cuando la solución consta de infinitos elementos, seguramente lo vamos a tener que dar por comprensión, ¿sí? Por extensión no, porque no los vamos a poder nombrar. En cambio, cuando la solución es finita, seguramente sí, vamos a poder nombrarlos. Bueno, si la solución es 1.000.000, y bueno, habrá que nombrar 1.000.000, o habrá que ver también si en ese caso, cuando son muchas las soluciones, si también la vamos a escribir por comprensión. Seguramente cuando son muchas, se las va a escribir también por comprensión, en vez de estar nombrando uno por uno todas las soluciones, ¿sí? Pero esa es la diferencia. Entonces, dentro de las ecuaciones compatibles tenemos las compatibles determinadas. Las compatibles determinadas son aquellas que tienen una cantidad finita de soluciones. Por ejemplo, el ejemplo 2. 2x más 3 igual a 1. Algo muy sencillo. Esta es una ecuación polinómica, acuérdense, polinómica, o también una ecuación entera, de grado 1, porque fíjense que esto es un polinomio de grado 1, ¿sí? Porque acá estaría elevado a la 1, ¿sí? A los polinomios o a las ecuaciones donde la x está elevada a la 1, las ecuaciones polinómicas estoy diciendo, donde la x está elevada a la 1, se las suele llamar ecuaciones lineales, porque provienen de un polinomio lineal. Como este es un polinomio cuadrático, por lo tanto todo esto se llama ecuación cuadrática. Esto es un polinomio lineal, por lo tanto todo esto es una ecuación lineal, ¿sí? Porque la x está elevada a la 1. Es una ecuación polinómica donde la x está elevada a la 1. Bueno, acá es fácil de resolver, ¿sí? ¿Uno qué haría normalmente? Y bueno, este 3 que está sumando lo paso restando, y luego el 2 que está multiplicando la x la paso dividiendo, y se llega a esta solución. De hecho, si ustedes lo hacen, es muy fácil. Llegamos a que la solución es x igual a menos 1. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser el menos 1. ¿Ven? Que está puesto entre llaves por ser un conjunto. Y acá lo hemos dado por extensión. Hemos nombrado los elementos. En este caso, uno solo. Consta de un solo elemento. Pero hemos nombrado los elementos del conjunto solución. Lo hemos dado por extensión. Entonces, esta ecuación es una ecuación compatible determinada. Determinada, compatible porque tiene solución. Y determinada porque la puedo dar, la puedo determinar, la puedo dar por extensión. Puedo decir quién es la solución. En este caso, la solución de esta ecuación es x igual menos 1. Esa es la solución. Y después tenemos, como decíamos, las ecuaciones compatibles indeterminadas. Que las indeterminadas son aquellas que tienen infinitas soluciones, ¿sí? Bueno, un ejemplo de esto sería el ejemplo 3. Si tenemos x menos 1 todo al cuadrado igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Bueno, esta también es una ecuación polinómica, ¿sí? O una ecuación entera de grado 2, porque fíjense que la variable x está elevada a la 2, que es el exponente más alto, y acá también, si ustedes desarrollan, ¿sí? Y de hecho, si ustedes desarrollan x menos 1 al cuadrado, ¿qué es? X menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Si hacemos todas las distributivas, ¿sí? ¿Qué van a tener? Van a tener x cuadrado menos 12x más 1 igual x cuadrado menos 2x más 1. Es decir, esto es lo que estaba de este lado y esto es lo que estaba del otro lado. Como ven que son iguales, uno empieza a cancelar. Como las dos cosas son iguales, ¿sí? Los dos miembros son iguales, uno empieza a cancelar. ¿Y qué le termina quedando? Como yo cancelé todo de un lado y todo del otro, me termina quedando 0 igual a 0. ¿Y 0 igual a 0 qué es? 0 igual a 0 es lo que se llama identidad. 0 igual a 0, 8 igual a 8, 20 igual a 20, menos pi igual a menos pi. Cuando uno resuelve una ecuación y llega a una expresión como esa, se dice que se ha llegado a una identidad. ¿Y qué es una identidad? Una identidad es una igualdad que se satisface para cualquier valor de la variable. ¿A qué voy con esto? Fíjense que ustedes acá tienen una ecuación con x y yo estoy buscando la x. Desarrollamos el miembro izquierdo, es todo esto. Resulta que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. Empezamos a cancelar la x cuadrado con x cuadrado, menos 2x con menos 2x, más 1 con más 1, y nos terminó quedando 0 igual a 0. Se nos fue la x. Como se fuera la x, como la x se fue, la variable desapareció y me quedó una identidad 0 igual a 0.
¿Es cierto? Sí. 0 igual a 0 es cierto independientemente de lo que valga x. Independientemente de lo que valga x, ¿sí? Independientemente de lo que valga x, 0 es igual a 0. 0 igual a 0 es una verdad, por decirlo, es una verdad absoluta, ¿sí? Repito entonces, cuando uno llega a una identidad, como en este caso, a una identidad, ¿qué significa? Significa que la ecuación presenta infinitas soluciones, porque como dije recién, 0 igual a 0, eso es siempre cierto, 0 igual a 0, eso es siempre verdad, independientemente de lo que valga la x. La x puede valer cualquier cosa, y de hecho, ustedes pueden probarlo. Yo reemplazo acá la x por 5, acá y acá la x por 5, hago las cuentas de cada lado y van a ver que les va a quedar el mismo número de los dos lados. Reemplazo a la x por 20, acá, acá y acá, hago las cuentas de cada lado y van a ver que les va a quedar el mismo número de los dos lados. Es decir, cualquier valor que ustedes pongan siempre les va a llegar a dar una identidad. Cualquier valor que ustedes pongan siempre van a llegar a una identidad. Van a llegar a 5 igual a 5, 20 igual a 20, 8 igual a 8, 40 igual a 40. Por lo tanto, ¿qué significa? Que esta ecuación presenta solución. Sí. ¿Cuántas? Infinitas. ¿Cuáles? Cualquier número real. Cualquier número real es solución de esta ecuación. Es decir, si yo reemplazo la x por pi, bueno, será más laborioso trabajarlo. Pero si reemplazamos a la x por pi, les va a pasar lo mismo. Les va a quedar la misma expresión, algo igual a algo, ¿sí? Les va a quedar de los dos lados la misma expresión. Si yo reemplazo a la x por raíz cuadrada de 2, van a llegar a una expresión y a otra que son iguales, ¿sí? Les va a pasar siempre. ¿Qué significa entonces? Que esta ecuación presenta infinitas soluciones y la solución puede ser cualquier número real. Por lo tanto, es compatible porque tiene solución, pero es indeterminada. ¿Por qué indeterminada? Porque si yo quiero determinar cuáles son todas las soluciones, como son infinitas, ¿sí? No puedo, salvo que la dé por comprensión. Pero como en este caso las soluciones son todos los reales, cualquier número real es solución de esta ecuación. El conjunto solución, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Ven? S igual a los reales. El conjunto solución es S igual el conjunto de los números reales. Porque justamente cualquier número real que yo ponga a la izquierda y a la derecha va a satisfacer la igualdad. Entonces, a la hora de resolver una ecuación, ¿sí? Toda ecuación tiene asociado un conjunto solución que puede ser vacío o distinto del vacío. Si es vacío, se dice que la ecuación es incompatible y la ecuación carece de solución. Y si es distinto al vacío, significa que la ecuación es compatible, tiene solución. A la hora de resolverla, puede ser que tenga una cantidad finita de soluciones, determinada, o una cantidad infinita de soluciones, indeterminada. Esa sería la cuestión. ¿Sí? Y acá llegamos a algo, simplemente empiezo acá, es para mostrar nada más, como introducción. ¿Sí? Yo hoy recién decía que paso sumando, lo paso restando, la potencia la paso como raíz, pero en realidad las cosas no pasan. Las cosas no pasan. Yo sé que por ahí en la escuela secundaria a ustedes les han enseñado esto que está sumando lo paso restando, esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Habrá profesores que le habrán explicado por qué esto es así. Y lamentablemente habrá muchos otros profesores que no les habrán explicado por qué esto es así. Entonces uno lo termina aprendiendo como regla, ¿no? Ah, si está sumando pasa restando, si está dividiendo pasa multiplicando. ¿Y por qué? Ah, no sé, la profesora o el profesor dijo que esto se hace así. No, no es así. Y más en matemática. En matemática todo tiene una explicación. Hay cosas que yo les puedo explicar a ustedes porque están en primer año y están empezando una carrera, pero hay otras cosas que obviamente no las puedo explicar, ¿sí? Por ejemplo, como la resolución de estas ecuaciones, porque todavía no tienen herramientas, necesitan otras herramientas para poder entender cómo se resuelve este tipo de ecuaciones, ¿se entiende? Y habrá otras cosas que directamente uno las dice, pero no las va a poder justificar porque se necesitan otras herramientas que verán en segundo, en tercero o en cuarto. Es decir, cada cosa a su debido momento. Pero entonces, las cosas no pasan. Hay un porqué, ¿sí? Y los porqués los sacamos de lo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan de la estructura en las primeras clases? La estructura de grupo, de los reales con la suma, los reales con el producto, después la estructura de cuerpo, la propiedad distributiva. Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente con eso. No es difícil. Me dan la ecuación, voy a poner de vuelta la misma. 2x más 3 igual a 1. Por empezar,
Algunas características. Fíjense, esto es una ecuación donde tenemos una igualdad, ¿sí? Hay una igualdad. Todo lo que está a la izquierda de la igualdad se llama miembro izquierdo. En este caso el miembro izquierdo está compuesto por 2x más 3. Y todo lo que está a la derecha de la igualdad se llama miembro derecho. En este caso el miembro derecho está compuesto por el 1 nada más. Así que tenemos miembro izquierdo, miembro derecho. ¿Sí? Otra característica es que dentro de los miembros, dentro de cada miembro, los miembros están compuestos por términos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque los términos son expresiones algebraicas, los términos son expresiones algebraicas que están separadas por sumas o restas. ¿Sí? Por ejemplo, en el miembro izquierdo, donde dice 2x más 3, ahí tenemos dos términos. El primer término es 2x y el segundo término es el 3. Y en el miembro derecho que está compuesto por el 1, hay un solo término, que justamente está compuesto por el 1 nada más. Entonces tenemos miembro izquierdo compuesto por dos términos, miembro derecho compuesto por un solo término. ¿Sí? Recuerden que las sumas y las restas son las que separan términos. Bien, ahora, otra característica más. Fíjense acá este primer término, 2x. ¿Qué significa 2x? 2x significa 2 por x. Es decir, si yo tengo 2x, esto en realidad es 2 por x. Lo que pasa es que la multiplicación uno no la escribe. Uno por lo general la multiplicación no la escribe. Uno cuando pone 2x se sobreentiende que acá hay una multiplicación. Cuando no hay nada escrito fíjense, entre una constante, el 2 es una constante real y la x es la variable. Cuando no hay nada entre una constante y una variable se sobreentiende que acá hay un producto, que es este producto que está acá. ¿Qué significa entonces? Que cuando tenemos expresiones que se están multiplicando, en este caso una constante por una variable, a cada una se la llama factores. El 2 es un factor y la x es otro factor. Entonces, cuando hay expresiones que se están sumando a cada uno de los sumandos se los llama términos. Dentro de cada término, si hay expresiones que se están multiplicando, a cada una se las llama factores. Entonces, tenemos miembro izquierdo compuesto por los términos 2x y 3, miembro derecho compuesto por el término 1. A su vez, en el miembro izquierdo, el primer término está compuesto por dos factores, por el 2 y por la x, porque se están multiplicando. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea? Hay que empezar como siempre digo, a adquirir ese lenguaje matemático y empezar a hablar con precisión. ¿Sí? Bueno, a la hora de resolver, fíjense qué es lo que uno hace. A ustedes seguramente les habrán dicho que, bueno, este 3 en el miembro izquierdo, ven que acá adelante tiene un más. Entonces uno diría que este 3 en el miembro izquierdo está sumando. Entonces lo pasan al miembro derecho restando. En realidad no es así. En realidad, ¿qué es lo que uno hace? Fíjense, acá lo escribí con color. En realidad, como tenemos una igualdad, como tengo una expresión igual a otra, si yo a la expresión del miembro izquierdo la voy a modificar significa sumarle algo, restarle algo, multiplicarla, aplicar una raíz, aplicar una potencia. Si yo a un miembro le hago o le aplico una operación matemática, para que la igualdad se mantenga, al otro miembro le tengo que hacer o le tengo que aplicar la misma operación matemática, porque si no, la igualdad no se mantiene, deja de ser una igualdad, pasa a ser una desigualdad. Entonces, repito, como queremos despejar la x y acá este 3 está solo, por decirlo de alguna manera, y está con un signo más, uno pensaría que está sumando, ¿sí? Para poder vulgarmente, como ustedes dicen, pasarlo a la derecha. ¿Qué es lo que hago? Bueno, qué bueno sería si yo le resto 3, porque fíjense, más 3 menos 3 se cancelan. Entonces, si al miembro izquierdo le resto 3, para que la igualdad se mantenga, al miembro derecho también le voy a tener que restar 3. Entonces, restamos 3 a ambos miembros, que es lo que está escrito acá. Repito, restamos 3 a ambos miembros. ¿Sí? Eso... ¿por qué lo puedo hacer? Y bueno, porque esto justamente tiene que ver con la definición de igualdad.
¿sí? Con la definición de igualdad. Y a esta propiedad se la suele llamar propiedad de regularidad de los reales. ¿Sí? Si yo tengo una expresión igual a otra y en ambos miembros yo sumo o resto un número, la igualdad se mantiene. ¿Sí? A eso se lo llama regularidad. En este caso, acá cuando yo resto 3 a ambos miembros, estoy aplicando regularidad. En este caso, si ustedes miran bien, regularidad a derecha. ¿Por qué? Porque el menos 3, ven que en ambos casos el menos 3 lo puse a la derecha. Todo este miembro izquierdo, el menos 3 está a la derecha y sobre este miembro el menos 3 está a la derecha. Este menos 3 lo podría haber puesto delante. Acá podría haber puesto menos 3 más todo esto y acá podría haber puesto menos 3 más 1 también. En ese caso hubiéramos dicho regularidad a izquierda. ¿Sí? Depende de donde yo lo copie. ¿Va a variar? No, no va a variar. Entonces, de acá a acá hemos aplicado regularidad para la suma de números reales. Usted va a decir, pero profesor, si usted acá está restando, bueno, pero ese menos 3 es como si yo hubiera hecho más menos 3. Estoy sumando a ambos miembros un número negativo que sería el menos 3. Lo que pasa es que para no escribirlo directamente puse menos 3, pero en realidad yo estoy sumando a ambos miembros, a esta expresión, estoy sumando a ambos miembros menos 3, es decir, estoy sumando el opuesto. ¿Por qué justamente estoy sumando el opuesto? Porque justamente por opuesto, por definición de opuesto para la suma, acuérdense, por definición de opuesto para la suma de reales, más 3 menos 3, ¿qué me termina dando? Nos termina dando el neutro para la suma, que es el 0. Más 3 menos 3 nos termina dando el neutro para la suma, que es el 0. De este otro lado, ¿qué hacemos? Y bueno, restamos números reales. 1 menos 3 menos 2. Entonces, del primer paso al segundo paso, hemos aplicado regularidad de la suma, ¿sí? A ambos miembros, a derecha. Del segundo paso al tercer paso, acá hemos hecho la cuenta de restar y acá simplemente también hemos hecho la cuenta de restar y nos termina dando el neutro para la suma, ya que uno es el opuesto del otro. Luego, justamente, quedó esto. Si acá tengo 2x más 0, ¿eso que me da? 2x. ¿Por qué? Porque nuevamente el 0, ya sabemos, el 0 es el neutro para la suma. Así que cualquier cosa más 0 me devuelve lo que tengo. 2x. Y el menos 2 lo escribí ahí nada más. Así que de acá a acá, simplemente de este paso a este paso, por suma con el neutro para la suma. Sería la justificación, ¿no? Luego miren ahora, nos quedó 2x igual a menos 2. Repito, quiero despejar la x, entonces qué bueno sería poder sacar este 2, pero para sacar este 2, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dividir por 2. Otra vez como en el caso anterior. Si yo al miembro izquierdo lo voy a dividir por 2, para que la igualdad se mantenga, al miembro derecho también lo voy a dividir por 2. ¿Qué significa entonces? Que acá lo que estamos haciendo es dividir a ambos miembros por 2. Eso sería regularidad, ¿sí? De la división en los reales. Regularidad de la división en los reales, porque estamos dividiendo a ambos miembros por 2, que no cambia en nada. Bien, entonces dividimos a ambos miembros por 2. Ahora, uno podría decir, bueno, ya simplifico, sí, bueno, pero esperen un poquitito. A ver, avancemos un poquito más, justifiquemos un poquito más. De acá saltamos acá. Fíjense que acá dice 2x sobre 2. Y se acuerdan que hoy yo les había dicho que 2x es 2 por x. Entonces, donde dice 2x sobre 2, lo escribimos como 2 sobre 2, es decir, 2 medios por x. ¿Sí? De acá a acá, ¿por qué? Y bueno, justamente por producto de números reales. Porque 2x sobre 2 es lo mismo que tener 2 medios por x. Esto justamente, la justificación es para pasar de este paso a este paso simplemente por producto de números reales. Y acá, menos 2 dividido 2, menos 1. Simplemente por simplificación. Por simplificación. De acá a acá, nuevamente, 2 medios por simplificación, nos queda esto. Nos queda 1 por x igual a menos 1. Y por último, fíjense que tenemos un producto de la variable x por 1. Y el 1, ya hemos dicho, ¿el 1 qué es? El 1 es el neutro para el producto. Es decir, es el que no interviene para nada en una multiplicación.
Cualquier cosa multiplicada por 1 me devuelve lo que tenía, porque el 1 es el neutro para el producto. Entonces, x por 1 es x igual a menos 1. Y ahí tenemos la solución, ¿sí? Entonces, repito, dada la ecuación, hemos aplicado regularidad a derecha para la suma, o si quieren, para la resta de números reales. Hemos restado a ambos miembros 3. Luego, de este paso a este paso, en el miembro derecho hemos hecho la cuenta de restar y en el miembro izquierdo también hemos hecho la cuenta de restar y nos dio esto. De este paso a este paso, ¿qué hemos hecho? El 0 es neutro para la suma, entonces 2x más 0, 2x, y el menos 2 quedó tal cual. De este paso a este paso, ¿qué hemos hecho? Dividido a ambos miembros por 2, hemos aplicado regularidad para la división, ¿sí? Luego, de este paso a este paso, ¿qué hemos hecho? En el miembro izquierdo, por producto de números reales, es decir, esto lo separamos y lo escribimos así, por producto de números reales, y en el miembro derecho, simplemente por simplificación. Luego, de este paso a este paso, 2 medios nuevamente por simplificación. Y por último, de este paso a este paso, por ser el 1 neutro para el producto de reales. Y ahí llegamos a la solución. Entonces, como ven, hemos justificado una ecuación sencilla, hemos justificado, ¿sí? Hemos justificado todos los pasos. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿hay que resolverla así siempre? No, no hay que resolverla así. Esto simplemente fue para mostrarles a ustedes, y ustedes como futuros profesores les muestren a sus alumnos realmente esto del por qué lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, hay un motivo, hay un porqué, hay propiedades, hay leyes que a mí me avalan para decir esto. Ustedes esto lo tienen que aprender, tienen que poder justificar paso por paso, poder decirme paso por paso qué se fue aplicando. Después, ustedes en realidad cuando resuelvan, esto no hace falta. Directamente me dan la ecuación, despejo y listo. No hace falta hacer todo esto, porque si no, cada ecuación se me transforma en 400 pasos. Es imposible. No, pero ustedes sí tienen que conocer el procedimiento, tienen que poder justificar todo esto, ¿sí? Y ustedes también tienen que poder transmitírselo a sus alumnos, que sus alumnos lo entiendan. Después, si sus alumnos esto ya lo entendieron y después el alumno dice, bueno, lo paso restando, lo paso dividiendo, déjenlo. Lo interesante sería que si un alumno dice, bueno, esto yo lo pasé restando, y yo le diga, bueno, a ver, ¿por qué lo pasaste restando? Bueno, no, porque en realidad lo que hacemos es aplicar regularidad de la suma a ambos miembros. Lo que hacemos es sumar a ambos miembros este número o dividir a ambos miembros. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa? Que el alumno entiende el concepto, que el alumno sabe lo que está haciendo. Que después diga que lo paso sumando, lo paso restando, no importa, ¿sí? La cuestión es que entienda el porqué, que entienda qué es lo que está haciendo. Y ustedes también, que entiendan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? Repito, no es que lo tengan que resolver así, esto es para poder justificarles a ustedes qué es lo que uno está haciendo. Y como ven, vamos usando cosas que ya hemos visto al principio, en las primeras clases, y que seguramente también lo habrán tomado, lo habrán sacado de los apuntes que yo les mandé a ustedes. También de ahí habrán sacado un montón de propiedades o leyes de los números reales que me avalan para poder hacer esto y para poder hacer cosas que vamos a ir viendo después. Bueno, espero que esto se haya entendido. Como vemos, es una introducción. En los próximos videos vamos a ir resolviendo distintos tipos de ecuaciones, ¿sí? Vamos a ir recalcando estas cuestiones, vamos a ir viendo esto del conjunto solución y bueno, vamos a ir también viendo algunos procedimientos, algunos métodos, ¿no? de resolución, pero para que ustedes lo tengan presente. Y principalmente el famoso concepto de dominio de existencia, que esto lo vamos a ver en un próximo video. Bueno, espero que esto sea, como dije, se haya entendido y bueno, seguir practicando. Nos vemos en el próximo video.